Bueno, listo. Bueno, muchachos, muy buenos días para todos. Muy buenas tardes ya. Disculparme por la demora, la verdad, está muy agresivo últimamente el tiempo y se ha puesto muy complicado a veces desplazarse. Em, la idea es que en el día de hoy pues podamos trabajar básicamente los dos primeros temas que son el análisis de circuitos por el método de malla y por el método de nodos. ¿Listo? Em, o sea, digamos, esos temas son los que básicamente se dieron la semana pasada, ¿sí? La semana pasada ya hubo una web, ustedes pueden acceder a la web en el entorno de la información inicial y pues también lo van a tener como de primera mano conmigo, ¿listo? No sé, me gustaría escucharlos si tienen alguna inquietud antes, cómo les ha ido con los ejercicios, ya le han hecho alguna revisión a los ejercicios. Profesor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, yo el día de ayer inicié con el inicio de la actividad y pues empecé haciendo la realización del ejercicio. Lo que así inicialmente como lo que pronto me enredé un poquito fue que yo tomé pues los voltajes de una forma diferente a como lo mencionaba el ejercicio porque pues no me había fijado que ya tenía una polaridad para los voltajes y pues creo que fue como el único contratiempo. Hasta el momento pues ahí voy en ese punto de nodos y mallas, pero bien, bien. Al momento bien y pues como de pronto como un apunte para todos los compañeros, pues que hay que respetar mucho como el margen de error porque sí me dieron unos valores bastante lejos, un poquito lejos. Listo. Listo. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a arrancar. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Pantalla. Listo, están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos al grano. Vamos con el método de mallas. Entonces, el método de mallas, yo tengo un ejercicio para hacer. Entonces, digamos, yo lo voy haciendo y ustedes me van, de acuerdo a lo que ya han avanzado o algo, pues me van comentando, ¿listo? El método de mallas, digamos, es un método eh, matemático. Matemático y digamos que el objetivo es a partir el planteamiento de unas incógnitas, en este caso la corriente, uno puede obtener los valores o el hacer análisis de todos los voltajes y todas las corrientes del circuito. ¿Listo? Yo traje uno relativamente sencillo, esperando que de pronto si en algún momento ustedes ya han adelantado algo del trabajo con el que les toca hacer, entonces pues vamos solucionando dudas a partir de ese. ¿Listo? Y bueno, y la idea es trabajarlo acá y simularlo. Entonces, bueno, tengo este circuito está formado por dos fuentes de voltaje. Entonces, esta es la resistencia 1 y esta es de 4 ohmios. Y tengo una resistencia 2. Y esa resistencia 2, una resistencia de 2 ohmios. Y tengo una resistencia 3. Y esa es de 1 ohmio. Y tengo una fuente de voltaje. Entonces, esta fuente de voltaje es de 7 voltios. Este es de 28 voltios. ¿Listo? Y tengo un punto de referencia. El punto de referencia lo establezco yo, ¿listo? El que usted quiera. Básicamente, ¿qué hace la Tierra? ¿Qué hace ese punto? Ese punto desde donde se miden todos los voltajes.
O sea, para eso sirve como el punto de referencia para todos los voltajes. O sea, a partir de ahí, para mí, el voltaje va a ser de 0 voltios. Generalmente ese punto coincide, o esa tirada siempre coincide con el negativo de una de las fuentes. Yo lo puedo colocar donde yo quiera, pero realmente uno siempre lo coloca en el negativo de la fuente. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es trabajar con el método de mallas. Mallas. Entonces, ¿qué es una malla? Malla es bueno, un cuadrito, un lazo cerrado, donde encuentro elementos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una malla? Entonces, este circuito tiene una malla. Entonces, esa es una malla. Esa es la malla uno. Y tiene otra malla. Entonces, la otra malla es esta. Esa es la malla 2. La malla uno, malla 2. Y yo también puedo tener otra malla. Por ejemplo, yo puedo tomar esta, tomar otro color verde. Entonces, por ejemplo, yo también puedo decir que esa es otra malla. Mire esta. Esta es otra malla. Toda la exterior. Vemos que esa sería una malla 3, ¿no? Este circuito tiene 3 mallas. Pero básicamente nosotros para trabajar por el método de mallas vamos a tomar las mallas, las internas, no las externas, la interna. O sea, vamos a tomar la malla uno y la malla 2. ¿Listo? Listo. Pues lo primero que voy a hacer para poder trabajar con el método es ponerle polaridad a las resistencias. ¿Listo? Entonces yo voy a decir, por ejemplo, bueno, yo voy a pegar una borrada para que no me quede tan colorido esto y se puede identificar lo que voy a escribir. Listo, entonces ya vamos a trabajar con la malla uno y la malla 2. Listo. Entonces lo primero que yo voy a hacer es colocar las polaridades. Entonces, eh, si esta es la fuente de voltaje, entonces por convención, digamos, por conveniencia, por costumbre, eh, esa fuente de voltaje de 28 voltios, de ahí sale una corriente. Y esa corriente la vamos a llamar I1. ¿Listo? Entonces, si esa corriente sale de ahí, entonces ella ingresa, se va y ingresa a la resistencia 4 por acá. Entonces, por este terminal va a ser positivo. Y por defecto, el otro va a ser negativo. Listo. Pero la corriente sigue su recorrido. Entonces, sigue su recorrido, llegó acá, ¿cierto? Llegó acá. Y aquí se divide, entonces una para allá y una para allá. Entonces, cuando él ya llega acá, ¿cierto? Entonces llega a la resistencia 2. Entonces llegó, entró por el positivo y salió por el negativo. Entonces tenemos una segunda polaridad, positivo y negativo. Listo. Si yo me voy por el otro lado, por el otro lazo, entonces me voy a dar cuenta, o diría entonces que por acá es una corriente, por aquí entra la corriente, positivo, y por acá sale, por aquí es negativo. Listo. Tengo todas las polaridades de todas las resistencias. Y las polaridades de la fuente, pues ya las tiene definidas. ¿Listo? Entonces, segundo paso, donde primero fue bueno, identificar las mallas, segundo fue poner las polaridades, y ahora yo colocar, voy a colocar una corriente. Entonces yo voy a decir que mi corriente, entonces siempre, generalmente uno siempre toma el sentido de las manecillas del reloj, entonces ese es el sentido de las manecillas del reloj, ese. Y yo voy a hacer un análisis de esa corriente o no de esos voltajes. Y voy a decir que por esa malla, por la malla uno circula una corriente que se va a llamar I1. Listo, I1. Y me voy para la malla 2. Entonces la malla 2 voy a decir, bueno, entonces por aquí también. Entonces por aquí también voy a decir, entonces la corriente circula como una manecilla del reloj. Pero ahora como estoy en la malla 2 voy a decir que esa es la malla número 2.
¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo. Entonces, bueno, una cosita antes de que me olvide. Resulta que en la plataforma Teams tenemos dificultades para compartir los enlaces, ¿no? O sea, hay una dificultad de almacenamiento. De todas maneras, yo pensaría que tantos videos que se guardan, tantas reuniones, tantas grabaciones, han saturado, yo imagino que el sistema. Y no se está dejando compartir el enlace. Entonces, lo que yo voy a hacer, pero sí se está dando descargar. Entonces, yo lo que voy a hacer cuando acabemos es descargar el archivo, subirlo a YouTube a un enlace y les comparto el enlace de YouTube para que ustedes vean la grabación del video. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Listo. Entonces, mm, ¿cómo se define las polaridades de de los voltajes? Bueno, entonces nos vamos a acordar que según la ley de Kirchhoff, para voltajes, si yo tengo em, una línea cerrada, una malla, la suma de esos voltajes van a ser iguales a cero. ¿Listo? O también la suma de los voltajes de la resistencia van a ser igual al voltaje de la fuente. ¿Listo? De cualquier de las dos formas la vamos a interpretar. ¿Listo? Entonces, y vamos a definir esta convención. Vamos a decir que si la corriente entra por el positivo, el voltaje es positivo. Pero si la corriente entra por el negativo, la corriente es el voltaje negativo. ¿Listo? Entonces voy a tomar un punto de partida. Entonces mi punto de partida para el análisis es el terminal positivo de la fuente. Entonces voy a partir de acá y comienzo a hacer el recorrido. Entonces voy a hacer el recorrido por acá, por acá, por acá y encuentro que primera resistencia, encuentro que empiezo un análisis y arranco con el positivo, ¿cierto? Entonces el positivo, o sea, la corriente o mi análisis arranca por el positivo. Esa resistencia la tomé por el positivo. Pero esa resistencia tiene un voltaje, ¿cierto? Entonces el voltaje de esa resistencia que es igual. Entonces la ley de Ohm es igual según la ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿cierto? O sea que si me paro en esa resistencia, entonces voy a decir que ese voltaje es positivo, ¿no? Porque arranqué mi análisis y arranqué con el positivo, me encontré el positivo. Entonces voy a decir que ese voltaje que es igual, ese voltaje es igual a la corriente. Pero ¿cuál corriente? La corriente uno, porque es la corriente de la malla uno, la corriente de la malla uno. Y voy a multiplicarlo por la resistencia, pero ¿cuál resistencia? La resistencia uno, resistencia uno. Listo, y ahora voy a seguir mi camino por la malla, entonces ya salí de la resistencia uno y voy a seguir y voy a encontrar a la resistencia 2, resistencia 2. Y voy a decir que, pues arranqué por el positivo, la tomé por el positivo. Entonces, como es positivo, voy a poner más, porque llegué al análisis a esa resistencia por el positivo. Listo. ¿Y a qué es igual ese voltaje? Entonces, igual, ese voltaje pasa algo particular, que esa resistencia 2 ella está en la mitad de dos mallas, ¿sí? Y está en la mitad de dos mallas, o sea, ella está afectada por dos corrientes, ¿sí? A diferencia de la R1, que solamente la estaba afectando la corriente uno, aquí hay dos. Hay una corriente que entra por arriba. Entonces, esta corriente que entra por arriba se llama I1. Pero hay una corriente, de acuerdo a esto, que se llama I2. Mira, aquí está I2. Y esta corriente entra por abajo, ¿sí? Entonces, entra la corriente de la malla uno que es I1, y la corriente de la malla 2 que es I2. O sea, ella entra así. Entonces, haz de cuenta que ellas entran y se chocan, se contrarrestan. Entonces, esa corriente yo la voy a transformar de la siguiente manera, la voy a llevar así. Esa corriente es la resta de las corrientes. O sea, tengo la I1 menos la I2. ¿Sí? La de arriba, que es la que entra, y la que entra por el positivo, y la de abajo, que es la que entra por el negativo. Esa es la corriente de la resistencia 2. Es corriente. Esa es la corriente.
Pero para el voltaje que requiero, multiplicarla por la resistencia. Entonces tengo la resistencia 2. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo. Entonces, ahora sigo, porque me falta analizar la fuente de voltaje. Entonces voy a decir, bueno, entonces voy a seguir el recorrido. Voy a seguir, iba el recorrido acá con I1, ya analicé y sigo y sigo y sigo. Y me doy cuenta que entro por el negativo. Mira, aquí está el negativo de la fuente. Entonces, el análisis va a arrancar por el negativo de la fuente. Entonces, como es negativo, entonces voy a poner menos 28 voltios. Listo. Y se terminaron los dispositivos, entonces digo que eso es igual a cero. Listo. Y tengo la ecuación número uno, que es la ecuación de la malla uno. ¿Listo? Listo. Parecido voy a hacer con la malla 2. Les digo, bueno, voy a pegar una borrada cosita para que no sea tan saturado, menos las polaridades. Listo, entonces me voy a ver con el análisis de la malla 2. Entonces comencemos con una. Entonces comencemos y vamos a decir que eh, arranquemos por un terminal de la fuente de voltaje. Entonces voy a arrancar el análisis por el negativo. Entonces mire cómo estoy arrancando el análisis. Voy a buscar, voy a buscar el de la fuente. Entonces voy a decir, bueno, entonces voy a arrancar por acá, miren, por acá. Y voy a ver con las manecillas del reloj. Por acá, por acá, por acá. Chan, y llego por el negativo. Entonces voy a decir menos, porque o el análisis lo comencé con el negativo de la fuente, de la resistencia 2. Entonces voy a decir menos, porque arranqué el análisis por el negativo. Menos quién, la corriente. Pero esa corriente, ¿quién es? Esa corriente es la resta de las dos corrientes. Entonces acordémonos que yo dije por arriba entra una corriente que se llama I1 y por abajo entra otra corriente que se llama I2. ¿Sí? Entonces yo voy a decir que menos. ¿Por qué menos? Porque arranqué el análisis con el negativo para esa resistencia 2. Entonces digo menos I1 menos I2. Esa es la corriente de esa resistencia 2. Listo. Pero estamos analizando el voltaje, entonces voy a multiplicarlo por la resistencia 2. ¿Listo? Pero continúo el análisis, entonces el análisis de la malla, entonces ya lo comencé acá, listo, ya voy aquí, sigo, entonces sigo, y encontré a la resistencia 3. Pero esa resistencia 3 me doy cuenta que arranco por el positivo. Entonces, ¿cómo quedaría ese voltaje de esa resistencia 3? Entonces, quedaría más porque llegué al análisis por el positivo, por el lado positivo. Y la corriente, ¿pero qué corriente es? Resulta que esa resistencia 3 está afectada por la corriente 2. O sea, esa resistencia 3 solamente está en la malla 2. Y no está influenciada por otra. Y sería por la resistencia 3. Está positivo porque llegué a esa resistencia por el lado positivo. ¿Listo? Y sigo mi análisis. Entonces ya cuadré a la resistencia 3, pero continúo, sigo. Y me doy cuenta que llegué a la fuente de voltaje por el lado positivo. Entonces, como llegué por el lado positivo, te puedo decir más 7 voltios. Listo, y se acabaron. Y voy a decir que eso es igual a cero. Listo, no hay más elementos. Entonces digo que esa es la ecuación número 2. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, en el primer término no sería al contrario, primero la I2 y luego la I1. No, yo la tengo. De pronto, de pronto tú estás confundido y es en la hora del signo. Yo lo trabajo así. Entonces yo digo menos la corriente que entra, o sea, la corriente uno menos la corriente 2. Pero tú lo puedes trabajar así. De pronto, si tú le dices acá más
la corriente que estoy calculando menos la otra. Es lo mismo que tener esto, ¿sí? Yo lo tomo así. De pronto, de pronto, esto, o sea, esto que yo tengo acá, mejor dicho, esto que tengo acá es lo mismo que esto, ¿listo? De pronto tú te aprendiste el método así, pero yo lo trabajo así. Debe dar lo mismo, ¿sí? ¿Sí está bien? Pues me queda la duda porque en la otra malla lo trabajó de la otra forma. Entonces ingresa por el lado negativo, entonces negativo. Y pone primero la I2 y luego pone la de la otra malla. En la ecuación número uno, Sí, 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 no, sí, mire, sí. póngale cuidado. Si usted Miremos mira las este, dos resistencias, la corriente I1 por el positivo. Entonces quedarían las miremos dos este, positivas. miremos este otra vez. Entonces, para ese, estoy haciendo el análisis así, mire, sí, Charo. Entonces llego por positivo, ¿cierto? O sea, aquí es positivo, ¿sí? Y Ujú. ahora digo, paréntesis, entonces, esa corriente de ahí, ¿sí? La No, o sea, corriente no, propia menos la esa corriente externa. corriente es la misma independientemente desde qué malla la mire, ¿sí? Entonces, o sea, por esa corriente de R2 pasan, no sé, al final 2 amperios, digamos. Sí, pero no importa si yo lo mido desde acá o desde acá, siempre van a ser 2 amperios. Entonces, mire, llegué por el positivo, o sea, aquí es más. Listo. Voy a decir entonces corriente uno, que es la de la malla uno, menos la corriente 2, que es esta, ¿cierto? O sea, aquí tengo este. Esa es la corriente que pasa por ahí, por R2, I1 menos I2, por la resistencia. Y aquí sale el voltaje de la resistencia 2. ¿Sí? Pero si yo me voy para la otra malla, entonces para la malla de acá, entonces voy a decir, hagámoslo con azul. Entonces yo arranco mi análisis de aquí, entro por el positivo, mire, entro por acá, o sea, es negativo, entonces negativo. Y abro, negativo, pero la corriente es la misma, o sea, la I1 menos la I2, entonces I1 menos I2, ¿sí? Por la resistencia 2. O sea, si usted da cuenta, mire, este término y este término deben de ser iguales porque el voltaje es el mismo, ¿sí? El voltaje es el mismo. ¿Y cuál es la diferencia? En la forma en que usted lo toma, ¿sí? Que si yo lo tomo positivo o negativo, me da más este término, y si lo tomo negativo y positivo, me da pues lo mismo, pero con negativo, ¿sí? Pues hagamos una cosa, déjeme continuar y al final se prueba. A ver, si el ejercicio está bien, pues en el simulador da, ¿sí? Ok, listo, sí, señor. Listo. Entonces, digamos que esta es la parte más complicada de todo y es sacar las ecuaciones. El resto es manejo algebraico. Entonces voy a darle manejo algebraico. Entonces voy a tomar la ecuación número uno y voy a comenzar. Entonces yo necesito que hayan solo términos, solo términos eh, individuales. O voy a separar este paréntesis. Voy a eh, distribuir ese paréntesis. Entonces va a quedar I1 por R1. Entonces R2 por I2 me da más I1 por R2. Listo. Ahora, R2 por menos R menos I1, pues me va a quedar menos I2 por R2. ¿Listo? Vamos a pasar este 28 para el otro lado. Entonces es igual a 28. Es negativo, pasa
positivo, 28. Y voy a seguirle dando forma, como aquí lo que yo no conozco son las corrientes. Entonces voy a agrupar las corrientes. Entonces voy a decir, estos dos términos, ¿cierto? Ese término con ese término tienen términos semejantes, ¿cierto? Entonces va a quedar así, R1 más R2 por I1. ¿Listo? Y ahora vamos con este. Entonces menos, bueno, ese podemos dejarlo como R2 por I2 igual a 28 voltios. ¿Sí? Pero, ¿qué logré? ¿Qué logré acomodándolo un poco? Que estuvieran las incógnitas. Miren, una incógnita y otra incógnita. ¿Listo? Entonces ya digamos que ya le hice un acomodo a la ecuación número uno. ¿Listo? Y vamos con la ecuación número 2. Entonces la ecuación número voy a hacer algo parecido. Entonces, la ecuación número 2 que es esta, ¿cierto? Entonces voy a multiplicar R2 por el paréntesis, entonces va a quedar menos I1 por R2. Listo. Entonces, este por este da eso que yo tengo ahí. Ahora este por este. Pero hay un negativo afuera. Entonces, este negativo con el negativo de adentro se cancelan, entonces se eliminan. Y va a quedar I2 por R2. Y el resto, más I2 por R3. Y G7 voy a pasarlo para el otro lado. Entonces se va a volver menos 7 voltios. Listo. Y ahora voy a agrupar a las corrientes. Entonces voy a dejar acá menos R2 por I1. Y aquí más, de aquí estas dos se suman, ¿cierto? Entonces va a quedar R2 más R3 por I2. Y eso me da menos 7. Esta es la ecuación número 2. ¿Listo? Pues ya tengo dos ecuaciones. Tengo la ecuación uno. Tengo la ecuación 2. La ecuación 2. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces voy a seguir, digamos, reemplazando. Entonces digo, yo tengo cuánto vale R1 y R2. Entonces, ¿cuánto vale R1 y R2? Entonces, R1 y R2 vale. Entonces, R1 vale 4, ¿cierto? R1 vale 4 y R2 vale 2. Entonces, al sumarlas, ¿cierto? Entonces, al sumarlas, este se vuelve 6. Entonces, es como va a quedar entonces la ecuación número uno. La ecuación número uno, entonces va a quedar, reemplazando este, ¿cierto? Entonces va a quedar 6 ohmios por I1. Menos, ¿cuánto vale la R2? La R2, ¿cuánto vale? 2. Entonces, menos 2 por I2. Y eso me da 28 voltios. Y esa es mi nueva ecuación número uno. Más sencilla todavía. Y lo mismo podemos hacer con la ecuación 2. Entonces, ¿cuánto vale R2? R2 vale 2 y R3 vale 1. Entonces, recordemos. Entonces, aquí menos R2. Menos R2, ¿cuánto vale? 2 por I1. Más. ¿Cuánto vale R2 y R3? Entonces, esta vale 2 y esta vale 1. Entonces, 2 más 1 da 3. Entonces, 3 y 2. Y eso me tiene que dar menos 7 voltios. Y eso me da la ecuación número 3. Perdón, la ecuación 2. ¿Listo? Listo, entonces, ¿qué tengo?
Pues acabo de completar un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Entonces tengo dos incógnitas y dos ecuaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues solucionar las incógnitas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo hacer de muchas formas. ¿Qué se me ocurre en este momento? Se me ocurre que podamos hacerlo por reducción. Entonces digo, ¿qué reducción? Es mm, aplicar trucos algebraicos para poder cancelar las incógnitas. Entonces me explico. Yo voy a sumar esas dos ecuaciones, la uno y la 2. Entonces voy a empezar diciendo, voy a cancelar la I1, que es la primera incógnita. Entonces, para poderla cancelar, entonces, ¿yo cómo hago para contrarrestar un 6? Entonces, lo tengo que contrarrestar con un menos 6. Entonces, para que este se vuelva menos 6, ¿qué tengo que hacerle? Tengo que multiplicarle 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger a la ecuación número 2 y multiplicarle por 3. Toda. Entonces, la uno se va a quedar quieta. Entonces, se queda 6 y 1 más 2 y 2 es igual a 28 voltios. Y ahora la magia para la ecuación 2. Entonces, la magia para la ecuación 2. Entonces, 3 por menos 2 da menos 6 y 1. 3 por 3 9. Entonces, más 9. Ah, aquí me equivoqué, ve. Aquí es negativo. Negativo. Listo. Entonces, 9 y 2. Igual, entonces 9, 3 por 7 21. Entonces, menos 21 voltios. Y eso lo voy a sumar. Entonces, voy a sumarlo y digo, 6 menos 6 se cancela. Entonces, se cancela la I1. 2 menos 2 más 9 7. Entonces, 7 y 2. Y eso es igual. Entonces, 28 menos 21. 7, ¿cierto? 7 voltios. O sea que la corriente I2 me da, paso el 7 a dividir, queda 7 sobre 7, entonces va a tener que la corriente 1 me da 1 amperio. Listo, 1 amperio. Listo. Entonces ya cancelé la I1. Vamos a cancelar la I2. Entonces cancelo. ¿Cómo cancelo? Entonces ahora, ¿qué hago para cancelar este? Entonces, em, voy a multiplicar la 1, voy a multiplicar la ecuación 1 por este número. Entonces la voy a multiplicar por 3, por el contrario. ¿Y qué voy a hacer para cancelar este 2? Entonces voy a multiplicarlo ¿qué voy a hacer para cancelar este 3? Por el de arriba, o sea, voy a intercambiarlas. Entonces multiplicar por 2. ¿Listo? Cosa de que si yo multiplico todo la 1 por 3 me va a dar. Entonces me va a dar, ponerlo acá. Entonces me va a dar 3 por 6 18 18 y 1. 3 por menos 2 menos 6. Menos 6 y 2. Igual, menos 3 por 28. Entonces, menos 3 por 3 por 28, perdón, 3 por 28 da 84. Listo. Y ahora la segunda, la de abajo, la voy a multiplicar por todo. Entonces, 2 por 2 4. Menos 4 y 1. 2 por 3 6. Más 6 y 2. Igual, y 2 por 7 14. Menos 14. ¿Cierto? Y lo voy a sumar. Entonces, 18 menos 4, pues 14, ¿cierto? 14 y 1. Esas dos se cancelan y me queda 84 menos 14, 70, ¿cierto? Paso ese 14 a dividir, entonces me va a quedar que la corriente 1 me va a dar 70 sobre 14, ¿cierto? Y 70 sobre 14 da 5. De la corriente 2, perdón, la corriente 1 es 5 amperios. ¿Listo? De la corriente 1 es 5 amperios. Listo, entonces, ¿para qué me sirve? Entonces, ya tengo que la corriente 1, 5 amperios. Entonces, la corriente 1 de la malla 1 es 5 amperios. La corriente 2 es igual a 1 amperio. Listo, entonces
¿Qué tengo? Entonces ya tengo las corrientes uno y 3. Miren, ya tengo la corriente que pasa por acá y la corriente que pasa por acá. Ya tengo la corriente uno y la 3. Entonces la corriente uno, o sea, la corriente de la resistencia uno es 5 amperios. La corriente de la resistencia 2 es igual, perdón, de la resistencia 3, de la resistencia 3 es 1 amperio, que es la corriente de la malla número 2. ¿Sí? Esta corriente 2 me dio 1 y esta corriente uno me dio 5. Entonces ya tengo la corriente de la resistencia uno, tengo la corriente de la resistencia 3. ¿Cuánto sería la corriente de la resistencia 2? Perdón, de la resistencia 2. La resta, ¿ustedes se acuerdan? De la resta. Entonces, la corriente que pasa por la resistencia 2 es igual a la resta. O sea, la corriente uno menos la corriente 2. O sea, 5 menos, bueno, 5 menos uno, o sea, 4 amperios. 4 amperios. Se restan las dos corrientes. ¿Sí? Entonces recordemos que la corriente 2 por la corriente 2, por la resistencia 2 pasan dos corrientes, la uno y la 2, y ellas se contrarrestan. ¿Sí? Entonces, si por arriba entran 5 y por abajo se contrarresta con una, al final, ¿qué queda? 4. ¿Listo? Ya tengo todas las corrientes. Ahora, ¿qué sigue? Entonces, los voltajes. Entonces, voltaje de la resistencia uno es igual a la corriente 5 amperios por la resistencia uno. Entonces, la resistencia uno me da 4 ohmios por 4, ¿cierto? Y eso me debe dar 5 por 4, 20 voltios. ¿Listo? Vamos con el voltaje y la resistencia 3. Es igual. Entonces, corriente de la resistencia 3, 1 amperio, por la resistencia 3. Entonces, la resistencia 3 habíamos dicho que era un ohmio. Un ohmio. Entonces, uno por uno, uno. Entonces, por ahí me va a quedar un voltio. Y vamos con la última. Entonces, voltaje y la resistencia 2 es igual a la corriente de la resistencia 2, que es 4 amperios, por la resistencia 2 que me da, la resistencia 2 que me da 2 ohmios. 2 ohmios. Y eso me da 8 voltios. ¿Listo? Ya tengo corrientes, tengo los voltajes, eh, potencias, ¿no? Entonces, digamos, potencia de la resistencia uno igual, corriente, corriente por voltaje. Es corriente 5 amperios por el voltaje que son 20 voltios. Entonces, 5 por 20, 100, ¿cierto? 20 vatios. La potencia de la resistencia 3 igual. Entonces, corriente uno por uno. Entonces, 1 vatio. ¿Listo? Y la última, la potencia de la resistencia 2 igual. Corriente por voltaje. Entonces, 32 vatios. ¿Listo? Tengo todos los voltajes, todas las corrientes. Listo mi análisis. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, entonces ahorita los vamos a simular. ¿Listo? ¿Listo? Y entonces, si no hay preguntas, entonces vamos a la parte de simulación. Entonces, la simulación, Proteus. Entonces, Proteus, voy a buscar, eh, bueno, por aquí hay una tierra, entonces voy a sacar la tierra. Y, ese no es, concepto. Por aquí voy a buscar la fuente de voltaje.
Si me escuchan, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, voy a crear un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto. Entonces, voy a ponerle sí, eh, mallas, mallas 2. Ya tengo una mallas 1. Entonces, mallas 1, mallas 2. El siguiente, 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 siguiente. Listo. Entonces, voy a sacar los elementos. Entonces, ¿qué elementos tengo que sacar? Entonces, tengo que sacar dos fuentes de voltaje, ¿no? Dos fuentes de voltaje. Entonces, por aquí alguien me dio un truco para la fuente de voltaje. BSO. Entonces, no, BSO. BSO es esta. Aquí aparece Resource. Y lo voy a aceptar. Y entonces la saco. Saco una, saquemos otra. Listo. Faltan resistencias, entonces faltan tres resistencias. Entonces, para la resistencia es Resist. Y escojo la primera. Pero puedo escoger cualquiera de esas listas que ellas igual se van a comportar lo mismo. Entonces, aceptar. Entonces, tomo una, tomo otra y tomo otra. Y faltaría, ¿cierto? Faltaría en la tierra. En la tierra, alguien me dijo un truco también. Entonces, botón derecho del mouse, clic derecho, eh, place, terminal, y voy a tomar la opción de ground. Aquí está la tierra. Esta la voy a rotar. Entonces, voy a rotar esta, rotar. Listo. Roté, lo voy a mover. Listo. Voy a agrandar. Voy a agrandar para que sea mejor. Y ahora me dedico a unir. Listo. Uno, stop. Es uno. Listo. Y el último. Y uno a la tierra. Listo. Le pongo los valores. Entonces esta resistencia, esta fuente de voltaje es de 28. Entonces doble clic 28, ¿cierto? La otra es de 7 voltios. Listo. Y la uno es de 4, 4. La 2 es de 2. Listo. Y esta es de 1. 1 mío. Listo. Ahí ya tendría que estar cuadrado. ¿Listo? Entonces empecemos a probar. Entonces empecemos calculando. Bueno, vamos aquí. A ver si nos dan los valores. Entonces empecemos con midiendo voltajes. Vamos a medir el voltaje 1, el voltaje 3 y el voltaje 2. Entonces voy a medir el voltaje al 2. Entonces aquí a instrumentos.
de ese voltímetro. Este también y este. Listo. Este lo vamos a girar 90 grados, 180. Listo. Este también, te vamos a girarlo. Sí, listo. Y ahora lo uno. ¿Listo? Y ahora este, con este con este. Y entonces, pongámoslo a andar. Aquí me va a dar, entonces, por la resistencia, es por la resistencia uno. Entonces, ¿cuánto da la resistencia uno? 20. Casi 20, ¿cierto? Entonces, mire, voltaje, resistencia uno 20. Por la resistencia 3, 1.1. Bueno, hay un desfase, hay un descuadre, ¿no? Uno. Y por la otra, por la 2, 8 voltios. 8 voltios. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Listo. Y rematemos hallando las corrientes. Entonces ahora voy a tener quitemos los potenciómetros, los voltímetros. Entonces borro, botón derecho, borro, borremos este. Listo. Y ahora, bueno, voy a poner un poquito más pequeño. Listo. Y ahora vamos a poner un amperímetro. Entonces al amperímetro ese, colocarlo ahí. Listo. Pero vamos a borrar este terminal. Entonces borro, te digo, entonces, y por acá, lo uno. Podemos borrarlo. Borremos el voltímetro, borremos el voltímetro. Listo. Entonces ya tengo la corriente de la malla uno, ¿cierto? Y vamos a medir, vamos a poner la corriente de la malla 2. Pongamos la malla 2, la corriente por acá. Hagámoslo. Entonces dupliquemos el amperímetro. Listo. Y vamos a borrar esta línea. Y, y este. Listo. Entonces la corriente 1 me dio 5 y la corriente 2 me dio 1. ¿Listo? Pongámoslo a funcionar. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí la corriente 1, ¿cierto? 4.85. Y aquí 1, digamos que casi 5. Casi 5. Y 1, me decir todo el 1. ¿Listo? Listo. Y si yo mido la corriente acá,
Entonces me voy a dar cuenta que por ahí circula la resta de las dos corrientes, la corriente de la malla uno y la corriente de la malla 2. Entonces, corrémoslo, corrémoslo un poquito y mandemos un amperímetro aquí. Entonces, rotémoslo. Listo. Y borremos. Uno y uno. Listo. Por aquí tienen que circular cuatro. Vamos a ver. Y lo pongo a funcionar. Listo. Entonces, 3,86, que es casi 4. ¿Listo? ¿Listo? No sé, preguntas. eh, Preguntas del método de mallas. ¿Listo? Listo. Entonces vamos con el método de nodos, si les parece. Entonces, para el método de nodos, digamos que se me hace a mí más sencillo. Es menos fórmulas y un poquitico más aplicativo. Entonces, también traje un ejercicio para hacer que parecido al que hicimos a continuación. Bueno, confrontemos una cosita y es la siguiente. Eh, Miremos la guía y demos como algunas orientaciones sobre el ejercicio que les toca hacer. Entonces, ese circuito, ¿cierto? El circuito tiene tres mallas. Tiene la malla uno, la malla 2 y la malla 3. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que pues ahí les saldría una ecuación adicional, o sea, habrían tres ecuaciones porque hay tres mallas. ¿Listo? No sé si alguien empezó a hacerlo. eh, Comente de pronto alguna inquietud, algo que yo le pueda solucionar. O sea, no hacerlo como tal, pero sí darle una orientación. Es clave, muy importante, siempre que usted le ponga la polaridad antes de arrancar a colocar las ecuaciones, siempre póngale la polaridad a las resistencias. Tenga claro eso, siempre fundamental. Eh, Siempre a mí siempre me funcionó, siempre arranque por uno, o sea, el análisis arránquelo por uno de los terminales de la fuente. ¿Sí? O sea, por aquí, por ejemplo, entonces yo diría, bueno, para mí, bueno, eso no se puede rayar. Venga, lo tomo acá, a ver si se puede hacer. Llevémoslo a ver si se puede en Word. A ver, control B. Usted siempre arrancaría poniendo las polaridades, ¿no? Entonces, digamos, yo quedaría primero. Entonces, bueno, para mí este es el positivo y este es el negativo. Este es el positivo, este es el negativo. Entonces, este es el positivo, ese es el positivo, este es el negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Listo, y ahí sí comienzo. Entonces, la corriente número uno, la corriente 2 y la corriente 3. ¿Listo? Y ahí arranco a hacer las ecuaciones. ¿Listo? Eso sería por el método de mallas. Listo. Listo. Entonces, ahora
Miremos el método de nodos. Método de nodos, nodos, nodos. Aquí. Digamos que el método de nodos, em, digamos que todo tiene su belleza, ¿no? El método de nodos es un poquitico más abreviado, es menos, se me hace a mí que es menos complejo para a la hora de establecer las ecuaciones. Em, pues uno lo puede hacer por el método que a uno le parezca, pero a mí me parece que, por ejemplo, Maya es más metódico y no es un poquitico más sencilla de armar las ecuaciones. ¿Listo? Bueno, entonces el método se llama nodos. Nodos. Voy a copiar el ejercicio que vamos a hacer. El ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. O sea, aquí sería resistencia de 10 ohmios. Esta es la resistencia 1. Resistencia 2 de 40. Resistencia 2 de 40 ohmios. Y la resistencia 3, que es de 20 ohmios. Y tengo la fuente de voltaje. Y aquí me comí una línea. Listo. Tengo una fuente de 10 voltios y tengo una fuente de 20 voltios. Listo. Ah, bueno, tengo la tierra. Listo. Entonces, ¿qué es un nodo? Un nodo es un punto donde se conectan dos o más elementos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los nodos de este circuito? Entonces, por ejemplo, aquí en esta línea va conectado la resistencia 1 con la fuente 1. Entonces, aquí hay un nodo, mira, acá hay un nodo. Aquí, mira, que se conecta la resistencia 1 con la 2 y con la 3. O sea, acá hay un otro nodo. Y aquí se conecta la fuente de voltaje 20 con la resistencia de 3. O sea, acá otro nodo. Y aquí también, acá hay otro nodo. Aquí hay otro nodo. Entonces, aquí que se conecta el negativo de la fuente de 10 voltios, el negativo de la fuente de 20 y una de las terminales de la resistencia 2. ¿Listo? Entonces, lo primero que hago es identificar cuáles son los nodos. ¿Listo? Y voy a intentar determinar si esos nodos tienen un valor. O sea, si puedo conocer de alguna manera el voltaje en esos nodos. Entonces, resulta que vamos de izquierda a derecha. Entonces, vamos con este nodo. Entonces, este nodo, ¿quién está conectado a ese nodo? Está conectado la terminal de 10 voltios, ¿cierto? Positivo. Entonces, aquí sí lo puedo obtener. Entonces, aquí tengo que este nodo vale 10 voltios. ¿Listo? Entonces, este nodo no lo conozco. O sea, no sé los voltajes, no sé. Voy a ponerle un nombre. Entonces, lo voy a llamar nodo X. ¿Listo? Porque no sé. Aquí. Entonces, ¿cuánto vale este nodo? Entonces, este nodo está conectado a la fuente positivo del positivo, que es 20 voltios. O sea, ese nodo tiene un voltaje de 20 voltios. Y, y este nodo que es el tierra o el negativo. Entonces, este nodo vale 0 voltios. ¿Sí? El nodo tierra siempre vale 0 voltios. ¿Listo? Listo. Entonces, voy a comenzar a plantear ahora, eh, sí, sí, con el método de mallas.
yo decía que en una malla cerrada, la suma de los voltajes igual a cero. Aquí me voy a también a trabajar con Kirchhoff, pero ahora voy a trabajar con Kirchhoff para la corriente. ¿Listo? Entonces voy a decir, voy a establecer corriente. Entonces vamos a decir, eh, por aquí, por aquí sale la corriente uno, ¿cierto? Y esa corriente uno llega aquí al nodo X, ¿cierto? Llegó. O sea, la corriente uno llegó. Y ella se divide. O sea, que se divide en la corriente para la resistencia 3. Entonces pongamos la corriente I3. Y divide para la corriente, para la resistencia 2. O sea, aquí está la resistencia 2. ¿Listo? Y entonces a partir de ese, de esa ley de Kirchhoff para corrientes, que básicamente le dice a usted que la corriente que entra es igual a la que sale. Entonces voy a decir entonces a establecer la ecuación. Entonces digo, la corriente uno es igual que la que entra, es igual a la que sale, o sea, es igual a la corriente 2 más la corriente 3. ¿Listo? ¿Listo? Y a partir de ahí, entonces voy a decir, me voy a acordar de que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la corriente uno? ¿Cómo puedo hallar la corriente uno? Entonces, la corriente uno sería algo como así. Entonces, la corriente uno sería el voltaje, este voltaje de la resistencia uno. Pero no miremos el voltaje como una energía, sino miremos como una diferencia de potencial, una diferencia de voltajes, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que el voltaje que se consume en la resistencia uno es igual a la diferencia entre el nodo 10 voltios y el nodo Px, ¿sí? O sea que la corriente uno es igual al voltaje de la resistencia uno sobre la resistencia uno. De otra manera. Entonces voy a intentar cuadrar eso acá. Entonces voy a cuadrar la corriente uno, que es la corriente que pasa por la resistencia uno. Entonces, la corriente uno es igual al voltaje sobre la resistencia uno. Pero el voltaje, ¿cuál voltaje? La diferencia de voltaje. Entonces, voy a tomar el nodo de la derecha con el nodo de la izquierda con el nodo de la derecha. Entonces voy a decir 10 voltios, 10 menos el nodo de la derecha. Entonces, lado izquierdo menos el lado de la derecha, por donde entra menos la que sale. La corriente entró por el nodo de 10 voltios y salió por el nodo X. Entonces, sobre la resistencia, pero ¿cuál resistencia? La resistencia 1. Listo. Y tengo la corriente número 1. Y eso va a ser igual. Entonces, ahora hagamos algo parecido, pero la corriente 2. Entonces, la corriente 2, ¿cuál es? La corriente 2 es la que llega acá. Es la que llega, es la de voltaje de la resistencia 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir que eso es igual. Entonces, al de arriba menos al de abajo, por donde entra la corriente. Entonces, arranco por donde entra. Entonces, entra por dónde? Por Bx. Bx menos el de abajo, que es cero, cero, sobre la resistencia 2. Esa sería la corriente 2. ¿Listo? Px menos cero, Px menos cero sobre la resistencia 2. Listo. Y tomaría la última. Entonces la última con azul. Entonces para el voltaje 3, para la corriente 3. Entonces la corriente 3. Entonces por donde entra, ¿cierto? Bx es más Bx menos el nodo de la derecha, que es 20, es menos 20 sobre la resistencia 3. ¿Listo?
¿Yo qué conozco? Conozco la resistencia. Entonces voy a reemplazar el valor de la resistencia. Entonces, ¿cuánto es la resistencia 1? Ya voy a, ahora sí armarlo con color negro. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia 1? La 1 vale 10, la 2 vale 40 y la 3 vale 20. Entonces reemplazo, digo 10 menos Bx sobre R1, que es 10 ohms, igual a Bx, el 0 pues no hace nada, quitémoslo de una vez, R2, que R2 me da 40 ohms, más Bx menos 20 sobre R3. Entonces R3 me da 20, ¿no? R3 me da 20. ¿Listo? ¿Y qué logré? Logré una ecuación con una incógnita. Mire, ecuación con una incógnita. ¿Cuál es la ventaja de esto comparado con mallas? Que en mallas allá me han dado dos. Aquí sale una. Y aquí puedo comenzar a reducir. Entonces, por ejemplo, yo me doy cuenta de los de abajo. Los de abajo todos son divisibles por, o son múltiplos de 40. Entonces, todos los elementos los voy a multiplicar por 40. Entonces, se lo multiplica por 40, por 40, por 40. ¿Por qué lo hago? Para poder cancelar ese denominador. Entonces, 40 por, bueno, digo acá, tengo un 1 abajo y un 1 arriba, se cancela. 4 por 10, 40. Entonces, 40 menos 4 por Bx menos 4Bx. Igual, este cuarenta se da con este 40, entonces quedó solo Bx. Más este cero se da con este cero. Entonces le queda, bueno, hay 2 y 2, pero aquí queda un 2. 2 por Bx, entonces 2Bx. Y 2 por menos 40, menos 20 a menos 40. ¿Cierto? Listo. Voy a dejar las Bx a un lado y lo que no al otro. Bueno, Entonces este, creo que le señor, da, creo que le da 20 sobre 20 no le da 1 por 2. no, no porque aquí es 40. Mire, aquí es 40. Todos lo estamos multiplicando por 40. Ah, sí, 40, perdón, profe, perdón. Señor, señor, tranquilo. Listo, entonces por eso queda un 2. 2 por Bx, 2Bx y 2 por 20, 40. Listo. Entonces, estos dos los paso para el lado izquierdo. Entonces queda 40 y el menos 40 pasa por otro lado, más 40. Igual, este pasemos para el lado contrario. Entonces queda 4x más. Bueno, aquí un bx más 2bx, pues le da 3bx, ¿cierto? Listo. Y se pueden sumar esos dos. Entonces aquí, bueno, 80 igual a 4 más 3, 7, 7bx. Paso el 7 a dividir, entonces queda 80 sobre 7 igual a bx. O sea que bx me da, entonces me da 80 dividido 70. 80 dividido 70. ¿Sí? Calculadora, 80 dividido 7. 11,43. Es 11,43 voltios. ¿Listo? Entonces, Bx vale 11,43. ¿Listo? Pero para hacer el análisis, ¿yo qué necesito? Hallar el voltaje de la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, ¿cierto? Entonces, ¿cómo haría el voltaje de la resistencia 1? Por aquí yo lo tengo. Desde el voltaje de la resistencia 1 me da, entonces, los nodos, 10 menos Bx, sobre la 10 menos Bx. O sea, ¿cuánto vale 10? Bx. De 10 menos Bx, que es
11,43 voltios. O sea que el voltaje de la resistencia 1 me da, se resancia entonces 1,43 voltios, ¿cierto? Listo. Vamos con el voltaje de la resistencia 2. El voltaje de la resistencia 2 es el mismo voltaje de X. Mira, voltaje de X. Mismo voltaje, o sea que en la resistencia 2 voy a obtener 11,43 voltios. Y me faltaría el voltaje de la resistencia 3, ¿cierto? El voltaje de la resistencia 3 me da, entonces, Bx menos 20 es Bx, que es 11,43 menos 20, ¿cierto? Es Bx menos 20. Restando esos dos me da, pues que es igual, se restan, ¿cierto? Entonces le da 20 menos 11, entonces 20 menos 11,43. Le dan menos 9. Espera. 20 menos 11,43. Menos 8,57 voltios. Y si ya tengo los voltajes de las tres. Si ya tengo los voltajes, pues puedo tener las corrientes, ¿cierto? ¿Cómo hago para ver la corriente? Pues divido cada voltaje por su resistencia y me da. ¿Listo? Entonces ya tendría todo el análisis. Ahora, probémoslo en- probémoslo en, probémoslo en aquí, en el Proteus. Vamos a quitarnos esto, los amperímetros. Vamos a reconstruir nuestro circuito. Listo, listo. Y vamos a unir, entonces, fuente, de la fuente de la izquierda es 10 voltios. 10 voltios. La fuente de la derecha, 20 voltios. Listo. La resistencia 1 me da 10 ohmios. Y la resistencia 2 me da 40 ohmios. Cuarenta. Y la 3 me da 20. Listo. Y pongámosle los voltímetros. Los voltímetros de ese. Pongámoslo acá. Pongámoslo acá. Y pongámoslo acá. Listo. Este rotémoslo. Este rotémoslo. Listo. Listo. Y unamos. Este y este. Y este
con este. Listo. Vamos a ver. Entonces, pongámosle candela a esto. Entonces, mire, 11.4. Miremos. Voltaje 2, 11.4, bueno, 43. Voltaje 1, entonces voltaje 1 que es este, mire, menos 1,43, mire, está. Y, y el otro es menos 8.57, mira, ahí está, 8.57. ¿Listo? Ahora sí, preguntas. Preguntas. Ninguna, profesor, muchas gracias. Listo, David, muchísimas gracias por responder. Muchachos, bueno, entonces, digamos que esta es la temática más densa, mallas y nodos. Eh, y especial mallas. Pero digamos que es el centro del, digamos que todo curso tiene un tema principal, ¿cierto? Y es el tema principal de este curso. Análisis de mallas, análisis de nodos. ¿Listo? ¿Qué recomendación? Vayan haciendo el integral que les corresponde, o por el método de malla, o por el método de nodos. Y para dentro de 8 días, Dios mediante, ya también tengo un segundo CIPAS. ¿Listo? Y en el segundo CIPAS, pues vamos a analizar el tema que el que sigue, Thevenin, Norton y superposición. ¿Listo? Y terminaríamos con el apoyo para la fase número 2. No sé, hay inquietudes. Entonces voy a parar la grabación y apenas pueda, les comparto la grabación.